Muy buenas tardes, grado sexto, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Esta es de las últimas clases que voy a dar. Yo creo que esta y otra y terminamos y empiezo a dar unos repasos generales, ¿vale? En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestros conocimientos. Recuerden que en sexto estamos trabajando la edad antigua, ¿cierto? Empezamos viendo la historia, dijimos que estamos viendo la historia, ¿cierto? Que la historia se dividía en dos, prehistoria e historia. Primero vimos prehistoria, que vimos mesolítico, paleolítico, mesolítico, neolítico y edad de los metales, ¿cierto? En el día de hoy vamos a continuar, ¿cierto? En esa línea histórica y seguimos con Mesopotamia. Luego de Mesopotamia vamos a ver Egipto. ¿Qué es Mesopotamia? Mesopotamia es una región, ¿cierto, muchachos? Digámoslo así, de las primeras regiones que se formaron cuando se creó el ser humano, cuando surgió el ser humano, ¿cierto? Nosotros aprendimos en la clase pasada, muchachos, cómo el ser humano surge, ¿cierto? Hay varias teorías del surgimiento, nosotros nos adaptamos a la de la evolución o el evolucionismo, ¿cierto? Y también a la religiosa, que es que Dios nos creó. ¿Cierto? Vimos cómo el ser humano fue evolucionando, ¿cierto? Utilizó las manos, caminó erguido, ya utilizó el cerebro, pensó, etcétera. Luego vimos cómo se desarrollaron algunas eras, etapas de la vida, del desarrollo del ser humano, ¿cierto? Y vimos cómo primero el ser humano en el Paleolítico inventó el fuego y era nómada, luego siguió siendo nómada en el Mesolítico, pero inventó nuevas herramientas como el sílex y cazábamos y recolectábamos, etcétera, ¿cierto? Luego llega el neolítico, que ya se llama la edad de los metales, y descubrimos cómo el ser humano descubre la agricultura y gracias a la agricultura se vuelve sedentario, ¿cierto? Y cuando se vuelve sedentario porque conoce la agricultura, pues empiezan a formarse las ciudades, empiezan a crecer las familias porque el ser humano ya no tiene que andar de un lugar a otro buscando su alimento, sino que ya lo hace definitivamente desde la comodidad pues de estar en un solo sitio, ¿no? Ya se vuelve sedentario. En el día de hoy vamos a ver, entonces el ser humano se vuelve sedentario, ¿cierto? Empiezan a construirse las primeras regiones, ciudades, civilizaciones. Digamos que Mesopotamia es una de las primeras regiones, ciudades, civilizaciones, culturas, ¿cierto? Que se destacan de las creaciones de los seres humanos. ¿Dónde está ubicada Mesopotamia? Mesopotamia está ubicado desde sus inicios, está ubicado cerca al río Tigris y Éufrates. Recordemos, muchachos, que no existe agricultura si no hay agua. Entonces siempre las primeras civilizaciones que se formaron, ¿cierto? Que formaron los seres humanos, muchachos, fueron cerca a los ríos. Vamos a ver que Egipto también fue cerca a un río. En este caso, los seres humanos forman Mesopotamia alrededor o a través o cerca de o al lado de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son los ríos más importantes, dónde se forma Mesopotamia, pues cerca de los ríos Tigris y Éufrates, ¿cierto? Se organizan ahí porque básicamente pues les queda muy fácil, ¿cierto? Digámoslo así, desarrollar la agricultura, ¿no? Y poder sembrar sus alimentos. ¿Cuáles son las características más importantes de Mesopotamia, muchachos? Para que la tengamos en cuenta. En esa época de la humanidad, ¿cierto? Se inventaron los sistemas de cálculo, las ecuaciones de segundo grado, que ustedes las van a ver en octavo, el cálculo de la raíz cuadrada, que ustedes ya lo saben, la observación de los movimientos de los astros, cómo se mueve la luna, los planetas, por qué se mueven alrededor del sol. El cálculo preciso de la posición de la luna, del sol y de los planetas ya lo hacían en ese tiempo el ser humano, imagínense. La creación de la rueda se produce en Mesopotamia, ¿cierto? La escritura cuneiforme se crea en Mesopotamia. ¿Qué es la escritura cuneiforme? Pues se dice que es el tipo de escritura a través de símbolos más antiguo de la historia de la humanidad. También se da el trabajo del cobre, que obviamente ya lo conocían desde el neolítico, y la producción del bronce. Entonces miren, muchachos, como en Mesopotamia es donde se empiezan a desarrollar muchas de las cosas que hoy en día conocemos. La rueda, ¿cierto? Los cálculos del sol, de la luna, de los planetas, ¿cierto? El movimiento de los astros, los sistemas de cálculo, etcétera. ¿Por qué fue poblada Mesopotamia? Repito que Mesopotamia es la región, ¿no es cierto? Mm, Principalmente Mesopotamia fue fundada, fue poblada
por los sumerios y por los acadios, ¿cierto? Que dentro de los sumerios y los acadios, muchachos, digámoslo así, ellos fundaron, ¿cierto? Dentro de la región de Mesopotamia algunas ciudades muy importantes, ¿cierto? Como Uruk, Ur, Nippur, Akkad, Kish, ¿cierto? ¿Qué se destaca de estas ciudades, muchachos? Por ejemplo, en Ur, digámoslo así, era como la parte administrativa de Mesopotamia. ¿Cómo así administrativa? Pues ahí es de donde el rey mandaba, digámoslo así, gobernaba y se tomaban las decisiones del resto de la región. En Nippur se caracteriza por haber sido una ciudad muy religiosa, donde enterraban a sus muertos, hacían ceremonias religiosas, rituales, etcétera. Uruk, ¿cierto? Es una ciudad que se reconoce de Mesopotamia, donde se empezaron digámoslo, a crear las primeras escrituras. Esa escritura cuneiforme que vimos acá, ahí es donde se empieza a formar. Hay otras ciudades importantes como cuáles, pues como Babilonia, que es muy característico porque se dice que en Babilonia adoraban un dios que era satánico y que obligaba a hacer sacrificios, por ejemplo, que luego esa ciudad, esa ciudad los integrantes forman un imperio, que ya sabemos que un imperio es un grupo de personas que porque es muy fuerte decide ir a atacar a otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Babilonia es otra ciudad que se forma. También se forma Ninive, Calú, entre otras, ¿cierto? Pero estas son, digámoslo así, las más importantes. Eh, es importante también, muchachos, que aquí, a pesar de que tenemos la agricultura, ¿cierto? Ya se desarrolla la agricultura, la caza, la pesca, también desarrollamos el comercio. O sea, en las ciudades de Mesopotamia empiezan a surgir el comercio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se empieza a sembrar de más, ¿no? Cuando se vuelve sedentario uno siembra de más, se crean unos, digámoslo así, unos lugares que llaman sigurats, que en esos lugares, digámoslo ahí, son las bodegas. Un sigurat, haga de cuenta que es una bodega, mediante la cual se pueden guardar los excedentes, lo que sobraba, pues que no se vendía y se guardaba. ¿Sí? ¿Quiénes gobernaban Mesopotamia? Pues el Ensi. ¿Quién era el Ensi? Dígalo, haga de cuenta usted que era el rey. Y la aristocracia pues eran los militares, ¿cierto? Lastimosamente las mujeres, los campesinos y los artesanos eran excluidos, o sea, no se le daba casi importancia. Hasta ahí yo creo que vamos entendiendo. En Mesopotamia, muchachos, se formaron algunos, digámoslo así, algunos imperios, ¿no? ¿Qué es un imperio? Un imperio es un grupo de personas, repito, que se dedica a conquistar otros grupos de personas, ¿cierto? Los habitantes de una ciudad se van a dedicar, se dedican a conquistar otras ciudades, llamémoslo así, por hacerse o adueñarse de sus recursos, ¿cierto? Encontramos uno de los imperios más importantes, fue el imperio de Babilonia, ¿no? Fue importante, ¿por qué? Porque aquí era un centro de intercambio comercial, ¿no? O sea, cuando, digámoslo, se formó en Mesopotamia el imperio babilónico, se dedicaron mucho al comercio y hubo, digámoslo así, un crecimiento cultural porque llegaban gente de todas las partes, entonces se aprendían cosas de todas las regiones, ¿cierto? También se destacó porque el rey Hammurabi, que fue uno de los reyes del imperio Babilonia, el rey Hammurabi creó, o se puede decir que fue el primero en crear una constitución, unas leyes, ¿no? Las escribió en escritura cuneiforme, que ya les dije que escritura cuneiforme es la escritura más antigua que se ha encontrado, y creó una serie de leyes para que la gente pudiera vivir en armonía, en paz, llamémoslo así. También existieron otros imperios como el Acadio, ¿cierto? Como el Hammurabi, que pues ya aquí estamos viendo que fue el rey Hammurabi, el asirio y el imperio persa, que es uno de los más famosos que han existido. ¿Qué podemos aprender de Mesopotamia? Además de todo esto que vimos aquí, ¿cierto? El sistema de cálculo, las ecuaciones de segundo grado, la raíz cuadrada, el movimiento de los astros, la rueda, la escritura cuneiforme, el traje de la plata y el bronce, ¿cierto? ¿Qué otras características podemos destacar, muchachos? Por ejemplo, podemos destacar, ¿cierto? Que en la vida cotidiana, ¿cierto? La gente utilizaba muchos collares, aretes en la nariz, en las orejas, ¿no es cierto?
Se utilizaban instrumentos musicales como la lira, el arpa, el laúd, la flauta. Se hacían grandes banquetes, sobre todo la aristocracia hacía grandes banquetes, ¿no? O sea, siempre que hacían una ceremonia religiosa o algo, sucedía algo importante, hacían banquetes, banquetes de comida. Habían actividades lúdicas, actividades deportivas, rituales religiosos, luchas, competencias. Su medio de transporte casi siempre eran los carruajes, ¿no? O digámoslo así, los carruajes sí que eran un animal pues que llevaba, ¿no? El carrito donde va la persona. Y para andar por los ríos, pues empezaron a crear barcas. En cuanto a lo religioso, pues los dioses que se encuentran, los más famosos eran Enki, Samash, Istar, ¿quién más? Damusi, por ejemplo. Y decían que los demonios, o sea, los que los obligaban a hacer el mal, eran provenientes de otro mundo, que eran los que ataban la cólera de Dios. Espero que hayamos entendido hasta aquí, muchachos. Ya les coloco la actividad. Muchas gracias. Hasta luego. Actividad. Primero, ¿qué es Mesopotamia? Segundo, ¿al lado de qué ríos fue fundado, se formó la región de Mesopotamia? Tercero, ¿cuáles fueron las características más importantes que se desarrollaron en Mesopotamia? Cuarto, ¿cuáles fueron o cómo era su diario vivir? ¿Qué hacían los habitantes de Mesopotamia usualmente? Quinto, ¿qué fue lo más importante que se desarrolló en las ciudades de Ur, Nippur, Uruk? Sexto, nombre los imperios que se formaron en Mesopotamia. Séptimo, ¿qué es la escritura cuneiforme? Octavo, ¿qué es un imperio? Noveno, ¿qué formó el rey Hammurabi? Décimo, realice un dibujo en donde muestre las principales características de Mesopotamia. Muchas gracias, hijos.